doctor, entonces que nos va a acompañar con la siguiente ponencia también sobre el tema de paciente en shock refractario con manejo hemodinámico no invasivo con drogas vasoactivas. Por favor, doctor, adelante. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de quizás la parte más compleja del paciente que llegó con una patología séptica o cualquiera que ésta fuese y que termina en una condición que es muy difícil de manejar. Yo quisiera hacer una puntualización antes porque a veces no se suele entender del todo los fármacos que utilizamos. Esta es una parte un poco explicativa y luego entraremos en el tema como tal. Yo quisiera que quede muy claro este trabajo de Henser que a mí me gusta mucho porque nos pone este diagrama en el cual siempre cuando yo manejo un paciente deberé saber que yo tengo fármacos que pueden generar vasoconstricción en el paciente, vasoconstricción pura. Y va a haber fármacos en los cuales yo puedo conseguir vasodilatación pura. Y por el otro lado, yo puedo tener fármacos que tienen capacidad de mejorar la contractilidad cardíaca y otros fármacos pues que no lo harán o disminuirán. Quisiera quedarme, por ejemplo, con lo siguiente. Hay un fármaco que tiene capacidad puramente vasoconstrictora, ¿sí? Es decir, la fenilefrina, es decir, y la vasopresina también, que es quizás una de las que podemos echar mano, ¿no? Es decir, fenilefrina y la vasopresina están en la parte alta de esto, vasoconstricción. Y también, por ejemplo, si yo estoy ante una emergencia hipertensiva, yo consideraré algo que vasodilate fundamentalmente al corazón y esto será en esencia el nitroprusiato. Es decir, tengo los dos extremos de lo que quiero hacer con el paciente sin tener ningún vínculo con el inotropismo del paciente, es decir, puramente vasoconstricción, puramente vasodilatación. Muy bien. Hay un fármaco que tiene una gran capacidad vasoconstrictora, es decir, he puesto aquí en una línea roja alto poder de vasoconstricción y tiene un poder interesante en el inotropismo, es decir, puede generar bastante vasoconstricción y también puede generar un efecto a favor de la contractilidad cardíaca. Es un fármaco muy utilizado y es la norepinefrina. Es la primera elección para cualquier tipo de choque, como ya lo habíamos puntualizado. Por el lado contrario, hay fármacos que también tienen capacidad para vasodilatar, y quizás ya no tan intensa como el nitroprusiato, y que también tienen capacidad de favorecer al inotropismo. Es decir, digamos que casi en un símil con la norepinefrina, pero con capacidad, en vez de vasoconstrictora, vasodilatadora. Y esa es la milrinona. Y luego, hay fármacos que ya no son tan vasoconstrictores, ¿sí? Es decir, que sí tienen función vasoconstrictora, pero que tienen un poco más de capacidad para mejorar la contractilidad cardíaca. Un ejemplo claro de esto es la dopamina, ¿sí? Y su símil, pero con efecto no vasoconstrictor, sino vasodilatador, tenemos a la dobutamina, que es casi en el mismo nivel de inotropismo, pero con efecto vasodilatador. Y finalmente, pues para perfilar el cuadro de lo que tenemos fundamentalmente en nuestras emergencias y en terapias intensivas, hay un fármaco que es muy vasoconstrictor y también tiene mucho efecto inotrópico y es la adrenalina. Estos son más o menos el perfil de fármacos que nosotros solemos utilizar. Así que si es que yo tengo la necesidad de generar a un paciente vasoconstricción por sí sola y nada más, pues utilizaré vasopresina, utilizaré norepinefrina en la mayor parte de los casos, será suficiente. Y luego podré utilizar algunas cosas más. Si yo bajo la dosis de la adrenalina, la adrenalina en general suele perder las dos capacidades, ¿no? Suele ir perdiendo capacidad vasoconstrictora y también inotrópica. La dopamina es interesante porque cuando yo bajo la dosis, suelo perder rápidamente capacidad vasoconstrictora y no tanto la capacidad inotrópica, ¿no? Así que a medida que yo voy utilizando la dopa en dosis más bajas, voy perdiendo la capacidad de vasoconstricción, pero me suelo quedar con el inotropismo. Hay una tabla interesante en la cual, que es más o menos lo que algunos estudios han utilizado, el equivalente de una dosis regular de norepinefrina, que es 0.1 microgramos kilo minuto, suele significar una dosis muy similar de adrenalina o de epinefrina, pero una dosis bastante alta de dopamina. O sea, para yo lograr el efecto vasoconstrictor de 0.1 miligramos de norepinefrina, deberé tener 15 microgramos kilo minuto de dopamina, es decir,
altas concentraciones. Esto hace pensar claramente de que si yo tengo un paciente vasopléjico por sepsis, mi primera opción va a ser la norepinefrina, porque voy a conseguir un buen efecto vasoconstrictor con una dosis baja, alejada de los efectos secundarios. Pero también pudiera conseguirlo con la dopamina, sí, el efecto vasoconstrictor, pero probablemente muy cercano a efectos secundarios que son del tipo arritmogénico, ¿no? Que ya vamos a hablar más adelante. Muy bien. Cuando un paciente llega a la emergencia, el evento inicial podría ser una colangitis, una meningitis, una pancreatitis que luego se infectó, lo que ustedes quieran. El evento inicial para nosotros debería terminar en éxito. Eh, Aquí mil disculpas, me ha faltado una tilde en la E. Debería terminar en éxito, pero esto no siempre ocurre, ¿no? Durante el COVID tuvimos algunos pacientes de este tipo, ¿no? En el cual el paciente inicia con un fallo cardiovascular y lejos de progresar hacia el éxito, progresa hacia el choque refractario y luego hacia la muerte, que es una condición bastante difícil de manejar. La pregunta aquí es, ¿qué es choque refractario? Porque es un término conflictivo. Muchas instituciones tienen su propia definición, ¿sí? Y esto es realmente propio de cada institución porque no hay una definición establecida. Así que no hay un consenso sobre qué es choque refractario y de hecho en este trabajo de base que ellos al choque refractario lo ponen como choque severo. Hay un montón en el análisis que ellos hicieron de algunos trabajos, hay algunos que indican el BAST, por ejemplo, que es usar más de 15 microgramos minuto de norepinefrina, y así varios. Unos dicen que 0,3, otros que 0,5, otros 0,6, otros 0,9, otros como acá dosis altísimas, cosas de estas, ¿no? Así que definición consensuada no hay. Pero vale la pena de este trabajo ver que la mortalidad cuando el paciente entra en choque refractario es súper alta, ¿no? Y se ha dejado, pues, en esencia, establecer que suele ser mayor del 60%. Y les he armado aquí una, una gráfica en la cual quisiera expresar, no es tal así, no es simplemente con efectos de explicar lo que quisiera llegar a que entiendan o que se entienda, es que por un lado yo he puesto acá la efectividad en el lado izquierdo, en el lado derecho están los efectos adversos y he puesto dosis que por ahí suelen ser utilizadas de norepinefrina, ¿no? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 y lo que venga más allá de 0,6. Y lo que sí se sabe es que no sabemos realmente hasta cuánto se puede dar de norepinefrina, quizás hemos visto pacientes con 1, 2, 3, 4 microgramos kilo minuto. El hecho es que la efectividad, le voy a poner acá como efectividad al 100% y en viceversa, efectos adversos de 0 a 100%. Y resulta que con una dosis baja, si es que a mi paciente yo le pongo dosis bajas, se va a hacer una gráfica algo así, ¿no? Es decir, que si es que yo logro con dosis bajas, ahí tendría buena efectividad, casi que no tengo efectos adversos. Y los efectos adversos son múltiples, ¿no? Hay varios estudios que son efectos adversos a todo nivel, ¿no? Vascular, metabólico, inmunológico. Pero lo que quisiera que se vea aquí es que si bien no sé cuál es la dosis tope que yo puedo utilizar de norepinefrina, lo que sí se sabe es que cuando he logrado una dosis de 0,5 microgramos kilo minuto, la efectividad de la norepinefrina cae bruscamente. Por lo tanto, ustedes van a ver que cuando a un paciente le ponen 0,1 microgramos kilo minuto y el paciente está respondiendo bien y ustedes por alguna razón o enfermería le sube un poco, le sube de 0,1 a 0,12, el paciente puede irse a la hipertensión de forma inmediata. Es decir, es un cambio realmente pequeño porque la efectividad de la norepinefrina cuando sí resulta, pues es muy alta. Pero en cambio van a ver que cuando el paciente está muy grave le ponen 0,5 y casi que da lo mismo que 0,6, que 0,7, que 0,8, que 0,9, que 0,10, que 1, que 1,5, porque el cambio o el efecto que tiene la norepinefrina pasado el 0,5 es muy pobre. Pero que sí es alto, son cada vez más altos los efectos secundarios, ¿sí?
Así que el paciente podrá tener trastornos vasculares de hipoperfusión a nivel esplácnico, a nivel de ortejos, de dedos. Podrá el paciente tener alteración mayor, problema inmunológico, podrá tener varios efectos adversos que se suelen conseguir. Así que cuando ya tenemos un paciente que estamos por los 0,5, hay que plantearse la probabilidad de que por lo menos el mecanismo que estoy utilizando de utilizar norepinefrina, que es a través de receptores específicos para este fármaco, pues quizás ya no están resultando, ¿no? Ya vamos a explicar esto más adelante. Así que en este gráfico que habíamos establecido, por lo menos para la mayor parte de evidencia y quizás uno de los últimos estudios, por ejemplo, de la angiotensina 2, han explicado un poco que y utilizaron este rango de norepinefrina como mayor de 0,5 microgramos kilo minuto como un dato de choque refractario. ¿Y eso qué significa? Que se va a morir más de la mitad de estos pacientes, mayor a 60%, y dependiendo de la serie, esto pudiera ser 70, 80%. Muy bien. Voy a hacer una explicación lo más sencilla para que les pueda resultar práctico. Y es verdad que a nivel central yo tengo una importante comunicación neuroinmunológica en la cual está el cerebro, los nervios periféricos, y el cerebro va a ser el que va a dar información a la médula suprarrenal para que produzca sustancias vasoactivas. Así que en el locus ceruleus del cerebro va a haber norepinefrina, pero quisiera que en esta parte también se entienda que en la parte del eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? En la hipófisis se va a producir vasopresina y eso nos interesa bastante. En los nervios simpáticos, norepinefrina, y la médula va a tener la capacidad pues de producir epinefrina, y en la corteza se va a generar cortisol. El hecho es que cuando yo tengo factores como interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, hay una infección, se estimula esto y esto va a hacer cambios en el tono vascular. Por ejemplo, la dexmedetomidina y la clonidina serían fármacos que intentan frenar lo que ocurre a nivel cerebral, ¿no? Con el locus ceruleus, que produce noradrenalina, y también con algo de esta parte de los vasoactivos, ¿no? Que se producen a nivel cerebral. El bloqueo beta 1 también va a generar este fenómeno, ¿no? Y hay uno entiende que cuando alguien tiene un trauma cráneoencefálico, una lesión encefálica importante, pues puede tener alteración de esto y generarse disautonomías con alteraciones variables del tono vascular. Y lo otro también es que durante la sepsis vamos a ver que se consume, se depletan los vasoactivos endógenos y el paciente pudiese estar hipotenso, ¿sí? Porque no puede generar sus propios vasoactivos endógenos y el paciente cae en hipotensión, ¿sí? Porque se han consumido. Luego, si hablamos a nivel celular, que esto es muy importante y esto quizás es lo más problemático, cuando hablamos de receptores, voy a poner una célula muscular, ahí está la célula muscular del músculo, es una evidencia de músculo liso vascular. ¿Qué es lo que me interesa que se entienda acá? Es que sobre la superficie de esta célula hay receptores ligados o acoplados a proteína G que son fundamentales, es decir, voy a poner los tres más importantes, y que tienen, no vale la pena profundizar, que tienen la función de decirles a otros canales que están juntos a ellos que ingresen calcio a la célula muscular, y el calcio para efectos prácticos significa contracción. ¿Cuáles son estos? Y por eso vale la pena entenderlos, porque cuando yo hablo de la terapéutica he hecho mano de alguno de estos receptores. El primero, por ejemplo, es el receptor alfa. Cuando yo estimulo un receptor alfa, ¿sí? Con, por ejemplo, epinefrina, norepinefrina, dopamina, ¿sí? Favorezco a la contracción vascular y subo las resistencias. Otra forma de subir o de aumentar la contracción en el músculo liso vascular va a ser con el receptor V1, el receptor de vasopresina. Así que si yo le coloco al paciente vasopresina, va a estimular un receptor diferente del receptor alfa para generar vasoconstricción. Por eso es que yo puedo combinar estos dos fármacos, noradrenalina con vasopresina, porque utilizan un mecanismo diferente. Y el último que se ha ido investigando es el receptor de la angiotensina, ¿sí? Y para eso yo utilizaré, pues, cuando utilizamos angiotensina, si ustedes recuerdan la cascada renina-angiotensina-aldosterona, la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor
Así que este utilizará otro tipo de receptor para generar vasoconstricción. Así que yo podría actuar a cualquiera de esos niveles para generar vasoconstricción en el paciente. ¿Y por qué es importante esto? Es porque si se altera la señalización, como la sepsis es un problema realmente malo, si se altera la señalización y no tengo receptores, es decir, si se pierde la señalización de receptores para norepi, para vasopresina, para angiotensina, esta es una condición muy grave, porque finalmente si hablamos acá arriba como depresión de vasoactivo, pues probablemente al colocarle yo vasoactivo, al colocarle yo vasopresina, al colocarle yo hidrocortisona y mejorar la parte del circio, de la insuficiencia de corticoides que tendrían estos pacientes, pues iré pues regresando hacia la normalidad los valores que se han depletado. Pero si no se expresan, ¿sí?, los receptores o si se alteró la señalización, pues podré poner litros de vasopresor, de vasopresina, de angiotensina, de lo que sea, y va a ser pobre la respuesta. Es una condición muy grave. Y a nivel intracelular, pues siempre he resumido que la célula se estimula cuando hay sepsis, cuando hay infección, cuando hay lipopolisacárido, cuando hay lo que sea lo que sea derivado de los PAMs o lo que sea derivado de los DAMs en una pancreatitis, lo que sea, se estimula el factor kappa beta a nivel nuclear y el factor kappa beta pues produce interleuquinas, ¿no? Produce interleuquina 1, 6, alfa, dará fiebre, cosas de estas, pero el problema fundamental en el vaso es que si es que esto se estimula, pues estimula la producción de sintasa de óxido nítrico inducible y esto produce óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un potente vasodilatador que va a generar vasoplegia. ¿Qué tengo yo para intentar frenar esto? Pues para intentar producir menos factor nuclear kappa beta, pues se dice que los corticoides, por eso usamos corticoides a pesar de que la evidencia no es categórica sobre su ventaja o ha tenido altos y bajos en cuanto a evidencia, pero como en definitiva ha generado cierto beneficio, pues quizás a veces no en mortalidad, pero sí en mayor efecto con los vasopresores, pues una opción es corticoides o incluso beta bloqueantes a veces para disminuir la producción de factor nuclear kappa beta. Los glucocorticoides también por su efecto antiinflamatorio pues irán en contra de este dato de interleuquinas que se está dando y a veces ya como medida final, la única forma de frenar la producción o de por lo menos antagonizar al óxido nítrico es el azul de metileno, que es la última forma en la que se pueden ir frenando estos poderosos factores de vasodilatación. Entendido eso, para ir cerrando ya la idea, cuando yo tengo un evento inicial, sea cual sea, tengo que controlar la causa de forma agresiva y de hecho todas las medidas que tengo que hacer son agresivas porque toda enfermedad que mate a los pacientes en una tasa que va sobre el 50%, 60% requiere medidas agresivas, requiere medidas precoces, medidas lo más adecuadas para el paciente, ¿sí? Y esto es intentar controlar la causa y hacer todo lo que más o menos hemos ido estableciendo. Es verdad que se necesita alcanzar un mínimo aceptable de presión, eso siempre es importante, es decir, yo tengo un paciente que viene hipotenso y está chocado, debo subir la presión de ese paciente y eso lo voy a hacer con norepinefrina de forma precoz. Y pare de contar, luego de aquí, todo en adelante es monitorización y evaluación del paciente. ¿Cómo hacemos esto? Para nosotros es fundamental. Ya le puse la norepinefrina al paciente para alcanzar un mínimo aceptable de presión, es decir, voy a generar perfusión renal, perfusión cerebral, ya lo logré, pero desde aquí en adelante todo se hace fino y todo necesita una evaluación de índice cardíaco y de patrón de contracción de ese corazón. Es decir, yo necesito ver cuánto tiene el índice cardíaco de ese paciente y cómo se está contrayendo ese corazón. ¿Por qué? Porque en base a eso yo puedo evaluar algunas cosas, es decir, el paciente yo sé que está séptico, yo sé que el paciente está vasopléjico, pero eso no significa que esa sea la única forma de comportarse de ese paciente. Y nosotros lo hacemos con ecocardiografía. Quiere decir que una vez que le subí un poco la presión a ese paciente, yo deberé saber si ese paciente requiere o no líquidos con maniobras dinámicas, como hemos dicho. Y necesito saber esto,
¿Se ha desenmascarado o no falla cardíaca en el paciente? Este es un tema que nos preocupa siempre. ¿Por qué? Porque el corazón de un paciente séptico no es un corazón normal. Y mientras el paciente esté vasopléjico, pues probablemente ese corazón trabaja bien, pero cuando yo le pongo la norepinefrina precoz para subir un mínimo de presión aceptable, puedo hacer que ese paciente se tope con algo de resistencia y falle inmediatamente. Así que aquí quisiera detenerme un segundo. ¿Y por qué hacemos esta ecografía, evaluación de índice cardíaco y patrón de contracción? Porque el paciente escéptico puede estar hipovolémico, ¿sí? Y a veces pasa que, si ven, como está acá detrás de la imagen, el choque refractario está todavía lejos, ¿no? Pero hay veces que el paciente está hipovolémico y yo le catalogo como choque refractario, pero porque no me di cuenta de que el paciente, si bien está séptico, ya le puse la norepinefrina, necesita que se le trate la hipovolemia. Y a veces si no mido esto, pues mi actitud será, ya está con 0,1 de norepi, ahora le pongo 0,2, 0,3, sigue hipotenso, 0,5, 0,7, 0,8, ya está en choque refractario, pongámosle. Entonces, acá habrá que definir, antes de yo decir que el paciente está con choque refractario, tendré que establecer si está o no hipovolémico. Y si está hipovolémico, pues deberé corregir la causa, ¿no? Siguiente punto, el paciente puede estar séptico, ¿sí? Puede estar séptico y puede estar cardiogénico el paciente. Así que cardiogénico, esto es importante porque la pregunta será, entonces, si es que el paciente está cardiogénico, pues probablemente más norepinefrina o ponerle vasopresina o ponerle epinefrina, probablemente al paciente puede empeorarle la condición. Yo por ejemplo, les he traído, y es solo una evidencia, alguien que suele publicar sobre miocardiopatía séptica, que es Beilar Barón, pero pueden consultar amplia bibliografía sobre el tema. Por ejemplo, él nos indica que la tasa o cuando uno ve la epidemiología de la cardiopatía séptica es altísima, es decir, la probabilidad de que alguien esté séptico y que esté cardiogénico a la vez sobrepasa incluso el 50% en algunas series. Por lo tanto, al igual que hemos dicho, ¿no? Solo la mitad de los pacientes inestables requieren agua, ¿sí? También hay que saber que los pacientes sépticos, casi la mitad o más de los pacientes sépticos tienen cardiopatía. Y para eso se puede echar mano de inotrópico. Entonces acá, como ven, la tasa es súper alta de la probabilidad de falla ventricular izquierda en los pacientes en diferentes trabajos. Sí, puede llegar a ser muy alta, ¿no? Y si es que tienes falla ventricular izquierda y le pones más vasoactivo al paciente, pues al ventrículo le va a costar más trabajo y va a fallar más. Así que ese paciente va a estar más hipotenso y al colocarle más vasoactivo, pues el círculo va a ser desfavorable. Si la falla es derecha, en cambio, la falla ventricular derecha se beneficia del vasoactivo, ¿sí? Porque mejora este dato de la perfusión, ¿no? Coronaria, y eso genera un beneficio de la falla ventricular derecha. Pero fíjense que la falla ventricular izquierda puede ser altísima, 65, 60, 46, puede llegar a ser muy alta, así que debería utilizar inotrópico. Y para ahí, con este objetivo tenemos dos opciones, dopa, dobuta o la misma adrenalina se podría utilizar con este efecto, por lo que hemos explicado al inicio. La dopa, es verdad, tendría una utilidad, o nos centraríamos nuestra atención si el paciente está bradicárdico e hipotenso. No solamente ahí, hay veces que hemos puesto a pacientes con taquicardia, ¿sí? Y les ha ido bien, dado el hecho de que estamos corrigiendo su problema de falla ventricular izquierda. Y la dobuta acá es un problema porque la dobuta suele tener este efecto vasopléjico, y realmente un paciente que está séptico y que está vasopléjico y que genera falla cardíaca, pues ese es un paciente que dosis bajas de dobutamina le va mal al paciente. Así que hay muchos protocolos en los cuales se indica incluso dosis de 5 microgramos, 6 y cosas de estas que realmente, por eso decimos, la interpretación de la evidencia tiene que ser con cautela, porque si yo de primeras a un paciente que está escéptico le cojo y le pongo 5 microgramos kilo minuto de dobutamina, pues pudiese el paciente terminar en una vasoplegia difícil de revertir. Así que yo pudiera, si el paciente está muy vasopléjico y está con falla cardíaca, quizás iniciar dopamina, ir saliendo de la norepinefrina, una opción,
que se puede utilizar, ¿sí? Tener mucha cautela con el uso de la dobutamina. Si es obstructivo, tendré que darme cuenta de cuál es la causa de la obstrucción, porque tendré que controlar la causa de la obstrucción y pues generalmente con eso tendré resuelto el problema. Y finalmente, el séptico per se puede seguir progresando, ¿sí? Pero en quién yo sospecho que me estoy yendo a choque refractario, en el séptico que no está controlado y que sigue vasopléjico, o en las fases finales de los otros tres tipos de choque. Hemos visto pacientes transferidos con hipovolemia que fueron manejados tan tardíamente que cuando llegan al hospital después de 24 o 48 horas de no resolverse su cuadro, pues el paciente está vasopléjico, es decir, la fase final de cualquiera de los otros tipos de choque también puede ser vasoplegia, ¿no? Unos puntos más para darle un poco de fuerza a esto. El estudio icónico sobre la dopamina versus la norepinefrina es interesante en el sentido de que no se olviden de que este estudio, que es el SOAP2, es la idea de qué escojo como fármaco de primera elección, ¿sí? No se olviden, el paciente está chocado, está hipotenso, tengo que mejorar su presión de perfusión de forma inmediata, así que le voy a poner norepinefrina primero y siempre, norepinefrina. Pero después, ¿cómo hago fino el tratamiento? Eso es muy difícil de que la evidencia, es súper difícil de que yo tenga un artículo que me diga qué hago después de que ya le subí un poco la presión con la norepinefrina. ¿Qué junto? ¿Con qué asocio la norepinefrina? No hay ningún trabajo, como ya lo vamos a ver. Ya termina siendo un poco la capacidad que tenga el médico con ese paciente, ¿no? Ir viendo con el eco, con el pico, con lo que sea, con el transporte de oxígeno, con cómo esté filiando, ir viendo qué va pasando con el paciente, ir asociando y ir jugando un poco con todo lo que tenemos hasta poder sacar al paciente. Es por eso que la bibliografía, perdón, es probable que no me dé la respuesta sobre qué debo hacer para que el paciente no progrese al choque refractario o cómo tratarlo, porque este tratamiento fino, ¿sí? Va a ser difícil que se pueda incluir en algún tipo de estudio. Pero un dato que siempre es importante que tengan en cuenta del SOAP es que algo que se le achaca a la dopamina, si fíjense que utilizaron esto está en el suplemento, ¿no? Fíjense que la taquicardia, que es el problema que suele dar la dopamina en las primeras horas, llegó hasta 102, 104, 103 por ahí. Ese fue el tope de taquicardia que generó la dopamina en estos pacientes. Y la norepinefrina no generó taquicardia, ¿sí? Pero esto obviamente tiene diferencia estadísticamente significativa, pero es importante que se tome en cuenta lo que el estudio encontró. Ese fue el nivel de taquicardia de este estudio. Y ojo que los niveles de dopamina que están en rojo fueron de 16 microgramos kilo minuto, que era pues el símil que tienes para generar efecto vasoactivo, ¿sí? Versus un 0,16 por ahí, que es lo que se utilizó de norepinefrina. Un dato importante. Y finalmente, algo que también hay que llevarnos para la casa esta información, este trabajo pues que se presentó en el 2018, las arritmias. Las arritmias tienen un perfil para la norepinefrina que es relativamente bajo, de 2 hasta 15%, si es que le ponemos dosis altas. La epinefrina tiene una tasa del 15%, la dopamina, que es la estigmatizada, tiene un 25%, es decir, es una tasa alta, es un NNH para, para arritmias de 8, es decir, necesitas 8 pacientes tratados con dopa y uno va a generar arritmias, pero la dobutamina, que suele tener más aceptación por los médicos en general, tiene la misma tasa de arritmias que la dobutamina. Ese es un dato importante siempre a tener en mente. Muy bien. Bueno, para ir terminando, yo necesitaré hacer evaluaciones hemodinámicas todo el tiempo, cada vez que el paciente cambie su patrón hemodinámico. Es decir, se hipotensó, haré un nuevo perfil de este paciente. Se hipertensó, también haré un nuevo perfil. Está hipoperfundido, un nuevo perfil hemodinámico guiado por ecocardio, guiado por transporte de oxígeno, por análisis de CO2, gas de CO2, extracción de oxígeno, todo lo que sea necesario para yo perfilar bien qué le está pasando a nuestro paciente. Y eso lo tendré que hacer cada vez que nuestro paciente tenga una alteración
hemodinámica. Por eso es que todo paciente, luego de la evaluación inicial en emergencia, tiene que pasar a cuidados intensivos, porque esto es imposible hacerlo en emergencia, que tiene un flujo de entrada y salida de pacientes muy alto. Si el paciente ya estamos con vasoplegia, y esto es algo que nos preocupa siempre porque el paciente está a veces muy febril, no se logra controlar, tiene una dosis en ascenso de vasoactivos, ya estamos en los 0.05, pues, ¿qué hago? ¿Cómo trato a este paciente? Y esa es una pregunta difícil, porque si es que yo voy y busco esta respuesta en estudios publicados, pues la respuesta probablemente sea que no hay una respuesta de qué hacer con el choque refractario. Eh, porque no hay estudios que evalúen drogas de segunda línea, asociaciones por sí mismas. Así que, por ejemplo, en este trabajo, pues se ve cómo las medidas que se van incrementando siempre que se va haciendo cada vez más severo el choque, es intentar ir identificando otras causas, hipovolemia, todo lo que hemos hablado. Y aquí hay una opción, ¿no? Es decir, si es que yo ya estoy utilizando norepinefrina que actuaba sobre un receptor, una opción es que yo utilice otro vasopresor, pero que actúe en otro receptor, que una opción es vasopresina. Esa sería una opción, adicionar a la norepinefrina vasopresina, sin cambios en la mortalidad. O que utilice asociado a la noradrenalina epinefrina, sabiendo que la epinefrina tiene efectos secundarios mayores que los de la vasopresina, ¿sí? Y finalmente también podré utilizar, en la medida de la disponibilidad, probablemente eso no lo tenemos en nuestro medio, actuar sobre el tercer receptor, que sería la angiotensina 2. Podré colocar corticoide, nosotros también colocamos ácido ascórbico, y hacemos incluso pues este cóctel de Maric, en donde colocamos tiamina, ácido ascórbico y la hidrocortisona, como medidas que no se han demostrado que vayan a sacarle al paciente, pero que tampoco le van a hacer daño, y que en teoría, por lo menos desde el sentido fisiopatológico, podrían generar beneficio. Y ya cuando estamos en choque refractario, probablemente podré utilizar azul de metileno, que era una forma de frenar la producción de óxido nítrico, ¿no? Como tal. Algunas medidas para tratar están descritas acá, es decir, puedo utilizar hidrocortisona, puedo utilizar calcio, bicarbonato puede ayudarnos si el paciente está en acidemia, que probablemente si está en un estado grave puede estarlo. Pues el azul de metileno, el ácido ascórbico, la tiamina, algunas de las opciones que se pueden utilizar, pero sabiendo que la probabilidad de muerte de este paciente es bastante alta. Así que cuando yo me pregunto cómo trato, pues norepinefrina más vasopresina, más epinefrina, más dopamina, más quizás lo menos probable dobutamina, y la terapia adjunta que hemos descrito hasta el momento. Conclusiones, creo que el choque séptico significa una condición con una probabilidad de muerte alta, lo cual significa que quien maneja el choque tiene que saber que tiene que actuar de forma agresiva, oportuna, que tiene que actuar basado entendiendo que es un problema que va a tener una repercusión muy alta sobre el desenlace del paciente, así que hay que ser muy oportuno y agresivo. La vasoplegia, como hemos también analizado, tiene múltiples fuentes, así que eso hace que sea algo difícil de manejar y que pueda no tener una sola forma de entenderse, ¿no? Tercero, no tenemos en la actualidad una definición definitiva de choque refractario, pero la de 0,5 microgramos kilo a minuto puede ser una opción. Y finalmente, que creo que es la más importante, antes de que yo hable de choque refractario, deberé descartar la no coexistencia de otras formas de choque. Listo, muchas gracias. Esa es lo que quería comentarles acerca de choque refractario. No sé si tenemos alguna pregunta. Gracias, doctora Erdoiza, por la presentación. Las personas en el público igual le agradecen toda la explicación y tenemos algunas preguntas. Nos dice, en el ámbito ya prehospitalario, ¿sería adecuado el uso de la norepinefrina y en qué casos lo indicaría? Entendiendo que sería hasta el traslado a una unidad de emergencia, o cuál sería su recomendación en ese caso.
Muy bien. Ahí todo dependerá, pues, de a qué nos referimos con el traslado del paciente, ¿no? Es decir, si es que yo estoy en el ambiente, en un caso de un paciente acá en Quito, por ejemplo, y el paciente está cerca del hospital, pues será una medida, pues, realmente innecesaria, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Yo deberé tener la idea de que tengo que colocar una dosis que yo pueda saber cuánto estoy poniendo, ¿no? Así que para yo administrar norepinefrina, tengo que tener una bomba que yo pueda programar, que le estoy poniendo al paciente 0 punto tal, microgramos, kilogramo, minuto. Por lo tanto, no deberé perder el tiempo ni intentaré buscar este recurso si es que estoy en casos de ambiente, sí, que se pueden resolver con relativa facilidad. Obviamente, si es que estoy hablando de que el paciente va a ser transportado desde una provincia hasta otra provincia o alguna cosa de estas en las cuales es probable que el progresivo deterioro del paciente pueda llevarle a la muerte, pues entonces el paciente para ser trasladado necesitará venir con el vaso activo desde el hospital hasta el otro hospital, pero con una bomba que esté programada. Así que nuestra prehospitalaria cada vez mejor formada, cada vez con más personal, cada vez con más capacitación, eh, tiene que la limitación, en cambio, de la parte de materiales, de dispositivos, y una limitación puede ser pues el dispositivo de una bomba de infusión en la cual yo pueda hacer la programación adecuada. Así que creo yo que la sepsis manejada en la prehospitalaria tendrá un punto importante que es el transporte inmediato, a menos que pues tengamos un transporte prolongado y ahí deberemos utilizar de forma oportuna, pero siempre midiendo y con los recursos que se necesitan, ¿no? Nada de microgotero, ni le estoy pasando con gota a gota, nada, o sea, sería pues totalmente contraindicada esa forma de manejar el vaso activo. Perfectos. Entonces tendríamos que individualizar en sí la situación y el caso para poder dar el tratamiento. La misma línea nos preguntan que si iniciamos el vaso activo por una vía periférica, ¿cuánto tiempo se la podría mantener para administrar la medicación sin que cause lesiones al paciente? Muy bien, el problema que se ha tenido siempre es que si se infiltra la vía y el vaso activo, eh, pues afecta en una zona distal, pues podría generar problemas, ¿no? El hecho acá es que si es que eh, solemos hacer así, ¿no? El paciente que llega muy crítico, eh, ese paciente en un servicio de emergencias con un equipo formado, pues podría canalizar una vía periférica. Si el paciente está muy grave, se podría colocar una vía intraósea. Siempre los pacientes muy graves tienen como última opción la vía central. Así que esto por siempre, ¿no? Si tengo que poner líquidos, tengo que poner rápido sangre y cosas de estas, por la ley de Poiseville y siempre pensando en un catéter corto o grueso, diámetro grande, eso me va a permitir, y eso es vía periférica, ¿no? La vía central es una vía larga, es una vía con diámetro pequeño, va a entrar menos rápido, o sea, no es de alto flujo esa vía. Así que en el contexto de un estado grave, el paciente con un servicio de enfermería, que en general lo tenemos en las emergencias, se colocará una vía periférica, se colocará la noradrenalina de forma inmediata y eso, esa medida que estamos haciendo en sí logra generar una presión suficiente como para estabilizar al paciente y sacarle del peligro de muerte inminente, y eso ya nos da tiempo de relajarnos un poco y de hacer con más calma el proceso. Generalmente tenemos unas 4 horas de tiempo para poder cambiar o pasar de lo periférico a la vía central, que sería un tiempo más que suficiente para poder canalizar una vía ecoguiada y con todas las normas que conocemos. Así que la vía periférica tiene una tasa bajísima de efectos secundarios para uso de vasoactivos y pues nos genera este tiempo yo decimos, ¿no? 4 horas
Pero esto podría ser más, es decir, el paciente pudiera recibir más, pero en general el beneficio de una vía central es más allá de la administración de medicamentos. Nos permite analizar la PVC, nos permite hacer análisis de transporte de oxígeno, que es importante también, ¿no? Y la vía intraósea, si es que tuviéramos, incluso puede llegar a durar un día, es decir, las vías intraóseas pueden ser muy útiles en el paciente crítico y para eso las emergencias tienen que estar armadas con dispositivos para colocar la vía intraósea, ¿no? Que podemos poner de todo, hay vasoactivo, líquido, sangre, lo que sea necesario. Perfecto, gracias por su explicación, doctor. Una de las últimas preguntas que tenemos va en relación al anterior tema que estábamos tratando sobre la antibiótico terapia empírica, pero nos preguntan en cuanto a darle este tipo de terapia a un paciente que tenga tal vez una insuficiencia renal. Y para evitar el daño renal, ¿cuál sería su recomendación en cuanto a la terapéutica? Muy bien. Em, es probable que el paciente en choque tenga falla multiorgánica, ¿no? Esa es una posibilidad. Es decir, yo juego con la idea de que el paciente va a tener fallo respiratorio, cardiovascular, renal, que va a tener compromiso de coagulación, hepático, lo que tenga el paciente. Y realmente me importa poco la función renal en el paciente que está en choque séptico. ¿Por qué? Porque la medida que le salva la vida al paciente es que la sepsis, que la infección que le está llevando a su estado complicado se controle, se vaya, si no el paciente se va a morir. Así que realmente a mí lo que me interesa es pegarle duro a la infección y pegarle duro a la infección significa controlar la fuente, sí, operándole, sacándole la vesícula, el apéndice, el absceso, lo que sea necesario, y luego controlar el crecimiento bacteriano. Y todo lo contrario, si es que yo al paciente séptico le coloco una dosis bajita de aminoglucósido, una dosis bajita de carbapenémico, lo que sea, pues probablemente estoy haciendo todo lo contrario a mi intención. No voy a controlar el foco de infección y la persistencia de la infección le va a generar al paciente más daño, ¿sí?, que este intento de dar una dosis óptima, ¿no? Así que la recomendación siempre va a ser durante las primeras 48 horas, voy a dar dosis óptima, dosis completa, dosis alta de medicamentos independiente de la función renal, ¿sí? Porque sí, voy a priorizar siempre el control del foco. Eso le llevó al paciente a su estado. La infección es lo que le está matando. Así que si no controlo la infección, pues probablemente salir de la vasoplegia por un paciente con un foco no controlado a veces es imposible. Así que tendré que actuar como tal, ¿no? Control agresivo del foco, dosis plenas, dosis altas de antibiótico, control de fuente y en 2 días vemos qué pasa con la función renal. Puede que se altere, sí, pero me corro ese riesgo en favor de lo que mejor le hace al paciente, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor, por toda la explicación y todas las ponencias, igual de parte de toda la audiencia. Muchas gracias.